Y así quiero dejar, le tienen un micrófono ahí a mi hermano Octavio Ríos. Pase por acá, mi hermano Octavio, y Dios lo bendiga. Y una vez más se lo voy a decir, ustedes de casa, ustedes familia, gracias por estar acá con nosotros. Dios lo bendiga y el tiempo es suyo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por esa afectuosa recibimiento que nos dan siempre, el amor tan grande que nos expresan y que es recíproco. Esta yo la considero como mi segunda casa y es un día especial, de modo que nos sentimos grandemente honrados con que nos permitan un día como hoy de gran celebración compartir la palabra del Señor. A la par que hacemos, nos unimos a ustedes de todo corazón en la extensión de las más sentidas felicitaciones a vuestros pastores, que son amigos cercanos, que son personas que están permanentemente en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y yo quisiera a la par pedir a mi esposa que se sumara a este momento y que le diera una palabra de saludo con la que también exprese lo mucho que en su corazón hay acerca del amor que siente por esta iglesia y por sus pastores, que son personas objetos de un amor tan grande. Amén. Gracias. Dios le bendiga a todos, querida iglesia. Dios le bendiga mucho más porque ustedes están bendecidos ya. Muchas felicidades, queridos pastores. Muchas felicidades con todo nuestro corazón, de veras. Le damos gracias al Señor porque sabe, uno llega aquí acabado. Le digo esto humanamente. No siempre uno se siente allí en la cúspide, ¿verdad? Allí en la montaña. Y ¿sabes qué? Uno llega acabado a la casa de Dios. Pero al entrar a la casa de Dios, hermano, qué diferencia. La transformación del Espíritu Santo llena tanto, hermanos, que de veras que empiezan a disiparse y a irse todas las angustias. ¿A cuánto le ha pasado eso, hermanos? Y le damos gracias al Señor. Y es verdad, a veces hay cosas que no se entienden, no se conciben y mucho menos podemos comprenderlas. Pero muchas gracias le damos al Señor porque en cada batalla Dios está presente. Dios está presente como Dios Todopoderoso. Y Dios ha permitido que esta hermosa iglesia y este bello lugar que hemos conocido en la estancia aquí en Texas, hermanos, Dios nos haya dado la oportunidad también de ser amigos, amados, comprendidos y abrazados por sus pastores. Así que como siempre les digo, ustedes han tenido paciencia, nos los han prestado y han tenido paciencia también con que nosotros estemos aquí a cada ratico, ¿verdad? Así que muchas gracias y reciban nuestra felicitación sincera de nuestras hijas, la familia y todo el pueblo cubano. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén. Amén. Quisiéramos, hermano, pedirle que fuera amable y abriera con nosotros la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 21, donde a la letra quisiéramos compartir las palabras que se encuentran entre los versículos 15 y 19. Si nos acompañan un instante en pie en respeto a la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 21, capítulo final del Evangelio de Juan, cuarto Evangelio, capítulo final, versículos 15 al 19, dice allí la palabra de nuestro 3 veces santo Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra que encomendamos a tu cuidado, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre cada oído que está abierto hoy a la escucha de tu voz, en cada hermano que necesita una palabra que venga del cielo. Siempre este lugar lo ocupamos personas incompetentes, personas que dependemos absolutamente de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Es por eso que pedimos en esta hora tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre todo el que esté presente en este lugar y sobre todo el que a través de las redes esté en este instante escuchando tu voz. Tiempos difíciles en los que más que nunca tiene que levantarse la voz del Evangelio. A tu cuidado nos encomendamos una vez más. Te damos las gracias y te prometemos la gloria, la honra y el honor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Estamos hablando bajo el título Los peces van por él, las ovejas van por ti. Los peces van por él, las ovejas van por ti. Esta lectura que hemos hecho está relacionada con un pasaje muy hermoso que tiene lugar en un amanecer. Despuntaba ya el alba, salía tenue el sol, soplaba la brisa de la mañana. Las olas apenas ondulaban en un ambiente quieto, muy propicio a la meditación, al recogimiento, a la quietud. Cuando tiene lugar este diálogo tan interesante, tan directo, tan profundo entre el Señor Jesús y quien sería el vocero principal del colegio apostólico para todos los tiempos, Pedro. Estas palabras están ocurriendo en un contexto donde los sucesos cruentos de la cruz no están lejanos. Los ánimos aún están sobrecogidos. Los discípulos se sienten en un extraño nivel de relación con el Señor que les ha sorprendido por la forma en la que ha llevado las cosas en los últimos tiempos. Tuvo momentos especiales con ellos. Antes de la cruz tienen lugar los sucesos de la cruz y ahora hay apariciones intermitentes muy espirituales. El Señor está demostrando nuevas cosas que antes ellos no veían. De modo que Pedro debe de tener muchas emociones encontradas y debe de tener mucho sobrecogimiento en ese corazón. Cuando el Señor entonces le dedica un tiempo especial y se sienta con él. Y a solas con él trata un tema que es crucial, que es importante en tu vida y en la mía también. Y es el llamado. El llamado. Acá no se va a tratar otra cosa, no se va a hablar de ningún otro tema. Hay mucho de qué hablar. De hecho, tú y yo nos sentiríamos muy resentidos con Pedro. Hay muchas cosas que sacar a colación. Hay una negación triple en un momento muy complejo y muy difícil. Pero ese no es el tema. No es de lo que quiere hablar el Señor. Puede ser que haya muchos capítulos de reproche que Dios te pueda hacer hoy. Y pueden ser que hayan cosas muy tristes escondidas en la vida de cada uno de nosotros. Pero no es de eso de lo que el Señor te quiere hablar. No es ese el tema que Él quiere en este momento conversar contigo, en esta hermosa mañana. Hoy el Señor quiere hablarte del llamamiento.
como aquel día lo hizo con Pedro, en aquel ambiente tan especial, tan hermoso, en aquel ambiente tan quieto, tan sereno, en aquel amanecer en que apenas rompía el alba y se advertía ya la luz del día. Sentado con Pedro, el Señor tendrá un tiempo, lo tiene contigo, le habló como te quiere hablar a ti. Y el tema es el mismo que hoy quiere tratar contigo. El tema es el llamamiento. Número 1, el llamado no es humano. El llamado no es humano. Hay que decirlo porque hay llamados que son humanos. Todos los años de nuestro estudio o carrera nos hacían llamados. Nos llamaban al ejercicio de la guerra. Fui citado para ir a las guerras de África muchas veces. Nos hacían llamado para especializarnos en medicina militar. Nos hacían llamado a servicios pedagógicos. Eran llamados humanos. Y usted podía contestar según la orientación vocacional que usted tuviese en su vida. Hay llamados que te hacen que son humanos. Tiene que ver con la ocupación que tienes, con el lugar en el que estás, con la percepción que hacen de ti respecto a tus cualidades, a tus dones, a tus habilidades. Son llamados humanos y tú tienes la libertad de escoger o no si lo vas a cumplir. Pero el llamado al que nos estamos refiriendo, el llamado que será tópico central del diálogo que tendrá el Señor con Pedro, el llamado que te hace el Señor Jesucristo en esta mañana, el llamado que le hizo a su pastor, todo un referente del ministerio acá en Texas, ese llamado no es humano, ese llamado viene del cielo, viene de Dios. Y a Pedro le va a llegar directo del Señor Jesús. Están sentados con él. Hay mucho que hablar. Han pasado cosas muy vergonzosas y muy tristes. Han ocurrido experiencias que son grandemente reprochables para los apóstoles. Hay mucha vergüenza en el ambiente. Hay cierto tono de tristeza. Pedro habla poco en este momento. No es el Pedro de otros tiempos, impetuoso, el gran vocero, que habla siempre de más, que toma la iniciativa en lo que se va a decir, que contesta rápido al Señor. Nunca tal cosa te acontezca que tengas que ir a la cruz. No es el Pedro que desafía precipitadamente, con palabras que nunca debió decir, aunque otros te nieguen, yo nunca te negaré. No es ese Pedro. Este Pedro está recogido, este Pedro es tímido, este Pedro está quizá asustado. Tiene el Señor delante ahora. Y frente a esto, ¿qué le dirá el maestro de los maestros? El que siempre sabe lo que te tiene que decir, el que siempre sabe lo que te tiene que hablar, el que siempre sabe por el Espíritu lo que tiene que decirte. ¿Qué le dirá? El tema es uno, hermano, ya usted lo sabe, es el llamamiento. Ese es el tema que va a tener lugar. El llamamiento viene del cielo, no es humano. Lo sabemos por la lectura de pasajes como los que se encuentran en la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 4, donde dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y atienda ahora, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El llamado viene del cielo, no es un llamado humano. El llamado a Pedro llega de Jesús. Este había abandonado el llamado. Él sabe ya que Cristo resucitó. Han tenido la experiencia de la resurrección. Ya el Señor atravesó paredes, ya trató con ellos, ya trató con Tomás, ya lo restauró.
Hay 7 discípulos en este pasaje, no están todos, pero entre esos 7 está Tomás, que aprendió la lección de que debemos de estar donde la iglesia está. No estaba con los apóstoles y se ganó para la posteridad el apóstrofe del incrédulo. Ver para creer. El heroico Tomás. Ahora Tomás sí está en este capítulo. Hay 7, él están los 7. Y ahora están teniendo lugar en este intercambio, en este diálogo animado. Están conversando de algo que es importante y que tiene que ver con la posición de Pedro frente al llamamiento, porque aunque ya ocurrió la resurrección y ya Jesús trató con los apóstoles y ya trató con Pedro, Pedro regresó otra vez atrás a los peces. Este pasaje está en el mar de Galilea y es muy significativo que un pescador tan experimentado como Pedro haya pasado la noche entera en el mar y no haya pescado nada. Él está regresando a una condición y a un modo de vida que no es aquel al que Cristo le llamó. No se trata de que trabaje o no trabaje. Se trata del modo de vida que Dios te impone en el mundo del servicio ministerial. Pedro ha regresado la noche entera, no pesca nada, ya amanece y en la costa se divisa a alguien que les dice: echen la red a la derecha, por cuanto no han pescado nada. Así lo hacen, de pronto se desborda de peces la red y cuando llegan a la orilla apenas pueden contenerse los 153 peces que han logrado capturar, y ya saben que no otro sino el Señor Jesús es aquel que está en la orilla, que les llama y les espera. Ahora Pedro se sienta con el Señor y cuando ya llega a la orilla ve que hay brasas encima, hay peces, hay pan. Los peces han ido una vez más por el Señor Jesús. Una de las tentaciones que tiene el que es llamado por Dios es acerca del pensamiento de cómo voy a poder llevar adelante un llamado cuando los trabajos, los compromisos, la vida normal de sostenimiento absorbe tanto tiempo y es tan acaparadora. Cuando hay que trabajar tanto y estudiar tanto, ¿cómo podré? Hermano, los peces van por él. Las ovejas van por ti. En el llamado hay un recambio de intereses. En el llamado hay una posición. En el llamado hay una misión. Y en el llamado hay un compromiso. Todo el que es llamado por Dios debe de saberlo. Vienen momentos muy difíciles a la vida de todo el que es llamado por el Señor. Y el pastor de ustedes sabe un poco más que cualquiera de nosotros de este asunto. Vienen momentos muy difíciles a la vida de todo el que tiene un llamamiento de Dios. Pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Vienen momentos muy difíciles y en los tales una cosa tiene que sostenernos. Y es que el llamado, ¿lo hizo quién? El llamado no te lo hicieron los hombres, hermano. El llamado no te lo hizo. No le permitas a nadie poner en balanza y en pesa el nivel de llamado que en ti esté, porque el llamado te lo hizo Dios. A su pastor lo sostiene directamente ¿quién? Aquel que lo llamó. No lo sostenemos nosotros. Podemos tener una opinión más para allá o más para acá, pero el que lo llamó, ese es el que lo sostiene. Y ese es el que le da la investidura ministerial y lo respalda en los problemas difíciles. Por eso las personas como tú, que han sido llamadas por Dios, no tienen nada que temer. Una persona llamada por Dios de una sola cosa debe tener conciencia, y es de quién lo llamó. Si el que te llamó es Dios, no tienes nada que temer. Y por eso este tiempo es importante para Pedro. Pedro necesita este tiempo. Ahora Pedro no necesita una voz de reprensión. Pedro no necesita un curso teológico. Pedro necesita oír directamente de Jesús la voz de un llamamiento que va a necesitar en lo adelante muchas veces, porque vienen muchos momentos difíciles para la vida de Pedro, como vienen muchos momentos difíciles a la vida de todo el que ha sido llamado por Dios. Cientos de veces usted tiene la intención, el pensamiento, el sentimiento de declinar la función de llamamiento a la que Dios le ordenó seguir. Cientos de veces
usted tiene un hasta aquí. Cientos de veces usted se pregunta si realmente tiene la suficiente aditamento, capacidad como para servir al Señor en esa misión pequeña que Él te dio, sea de ujier, o sea de atender los asuntos económicos de la iglesia, cualquier cosa. Te lo preguntas muchas veces. Yo me lo he preguntado muchas veces. Desde el año 86, en que comenzó mi primer pastorado asistente, algo pequeño, algo bien humilde, pero que recuerdo con mucho amor, porque sentó las bases de todo lo que después vendría hasta esta fecha. Y fueron los tiempos de mayor intensidad en la preparación bíblica. Llegué a aprenderme la Biblia Scofield de memoria. Ya no me acuerdo, ya estoy viejito. Pero para aquellos tiempos la atesoré tanto dentro de mí que las notas las podía recitar de memoria. Eran tiempos en que uno tenía gran vocación de servicio. Pero frente al llamado, recuerde, se levantan unas oposiciones y unas guerras y unas ofensivas diabólicas y satánicas que lo más que buscan es apagar la memoria del día en que Jesús te llamó. Te lo repito otra vez. Lo que buscan las tales cosas es apagar la memoria del día en que Jesús te llamó. Y por eso todo el que es llamado por Dios, una cosa tiene que tener muy clara en el corazón. Mi llamado no es humano. No me llamaron los hombres. Todo lo contrario. Los hombres han hecho todo lo posible para apagar el llamado. Los hombres han hecho todo lo posible para apagar el llamado. ¿Sabe por qué no se apaga? ¿Sabe por qué no se apaga? Porque ¿de dónde viene? Viene de Dios. Y tú lo tienes que mirar así. Si no, nunca vas a llegar a ningún lugar. Su pastor no tiene que decirme, su pastora no tiene que decirme por cuántos valles de lágrimas han andado para llegar hasta acá. Ellos no tienen que confesar cuántas veces intentaron frenar el avance, la llegada de ellos hasta este hermoso día en que ustedes con amor celebran el Día del Pastor. Ha sido muy difícil llegar hasta este día, porque de hecho es muy difícil llegar hasta el final. Yo nunca olvidaré el día en que Randy Youngs, importante pastor de la Florida, director de la revista de Vida que evangelizó Cuba entera. Recuerdo el día en que ministró para pastores allá en Cuba, un poco antes de venir, años 2015, 16 tal vez, todavía no había salido a Venezuela y él llegó, reunió a los pastores y dio una palabra en el espíritu norteamericano. Es la única vez que he visto norteamericanos traduciendo, le hayan tenido que traducir y la unción se haya preservado en la traducción. Y recuerdo que estaban todos los pastores reunidos, citó estadísticas que quebrantaron tanto aquel lugar. Él dijo, solo la tercera parte de los llamados llegan al final. Y cuando lo dijo se quebrantó. La tercera parte. ¿Sabe por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil. Se están enfrentando resistencias muy grandes. Y no hay nada más complejo que vivir fortaleciendo a los demás. De hecho, uno de los asuntos más complejos de la vida pastoral es que tienes que vivir fortaleciendo a los demás. Y cuando como oveja tú necesitas fortaleza, no la esperes. Nunca vendrá. Por eso tienes como David que aprender a fortalecerte tú solo. Es fácil decirlo, pero es extremadamente complejo vivirlo. Porque algo que se olvida con frecuencia es que el pastor también es una oveja. El pastor también es una oveja. Tiene complejidades espirituales y tiene necesidad de palabra y de pastos. Tiene necesidad de amor. Tiene necesidad de paciencia y comprensión. Y eso hace pero muy difícil el trabajo pastoral. Por eso, llegada a esa hora tan compleja,
en que parece que todo se va a acabar, lo primero que nos sostiene es la convicción absoluta de que el llamado no es humano. El llamado viene del cielo. Y para Pedro fue directo de Jesús. Es un llamado especial, es un llamado que viene en condiciones grandes y que está en función de un propósito. Número 2, número 1, el llamado no es humano. Número 2, el llamado tiene un propósito. Las ovejas. Las ovejas. El tema central de estas palabras que leímos hace un instante son las ovejas. Es lo que más le interesa al Señor. Ya pronto parte en las colinas de Betania. Él regresará al cielo, será envuelto en una nube y tiene que dejar sobre Pedro clara cuál es la misión más importante que de él se espera, y son las ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Correcto, Pedro. La expresión más alta de ese amor son las ovejas. Si me amas, atiende y apacienta mis ovejas. Esa era la misión que tenía Pedro por delante. No hay misión más honrosa en la tierra y no hay misión más compleja, porque atender personas es uno de los asuntos más difíciles que nosotros podemos vivir y experimentar. Por eso es de tanto mérito y de tanta honra el llamado, y lo hace Dios directo desde el cielo, porque nadie puede soportar un peso tan grande si no es Dios quien lo sostiene ministerialmente hablando. La oveja es la metáfora del miembro de la iglesia. Es verdad que hay metáforas en la Biblia que nos llevan más allá de la oveja, pero son metáforas temporales. La metáfora del águila, levantarán alas como las águilas, son metáforas temporales. Somos por momentos el ímpetu del búfalo, del cual también se habla, la embestida de cierto animal, pero la metáfora mantenida de qué cosa es un hijo de Dios es la oveja. Y es que la oveja tiene necesidad de orientación, animal que se desorienta con mucha facilidad, no tiene las dotes de cualquier otro animal que tiene tanta capacidad. El salmón regresa al lugar donde nació, el ratón desafía cualquier laberinto que usted le quiera poner, el gato puede llevárselo lejos y soltarlo, si vio por dónde fue, él regresará. Allá en mi edificio había uno que no lo sabía, se llevó el gato de la casa, no lo quería, se lo llevó a 17 kilómetros en el Vedado Habanero y allá lo soltó, lo llevó en el ómnibus y el gato iba mirando por el camino y a los 3 días él ve en la ventana un gato que asoma la cabeza y mira, y él dice, oye, ¿cómo se parece el gato ese a mi gato? Y yo diría igualito. Hermano, efectivamente era el gato. Pero la oveja no. La oveja se pierde. Y los seres humanos nos perdemos. Es muy fácil perderte. Es muy fácil desorientarte. Es muy fácil entristecerte y pensar que todo acabó. Es muy fácil creer que Dios no te ama. De pronto, pese a que Dios ha estado toda la vida sosteniéndote y ayudándote, de pronto hay algo que te penetra y te logra convencer en escasos minutos de que no te ama. Un Dios que te ha amado tanto. ¿Qué te pasó? Te perdiste. Estamos perdidos. La oveja no solo es un animal que requiere orientación, también requiere pastos. No suele ser capaz de discriminar el tipo de comida que necesita. La hormiga no. Quiere saber si un pez está en buen estado o no, póngaselo a las hormigas. Si el pescado tiene ciguatera, las hormigas lo rechazarán. Saben discernir la química de las comidas. Son sabias las hormigas. La oveja no. La oveja se traga una lata, se traga una semilla, se come un hongo venenoso, que aquí tiene que estar el pastor arriba de ella viendo el tipo de pasto que va a comer. Eso es la metáfora de la oveja, es muy oportuna para nosotros. Hermanos, a veces leen cualquier cosa, van a cualquier lugar, ven cualquier video, lo primero que se dice en internet ya se lo creen porque está escrito, porque lo publicó este, porque lo dijo el otro. Y vivimos tiempos muy malos y muy difíciles. Efesios 5:6, aprovechando bien el tiempo porque los días son
malo, dice la Escritura, el apóstol lo dice. No, que no confiesen esas cosas. Los días son malos, dice la Biblia. Eran malos para el apóstol en aquel momento, en que estaban vivos los ministerios y los dones, y tenía que mandar a callar a los corintios, las profecías, uno detrás del otro. Ya terminó uno, empieza el otro. Ahora hay que estar tratando de ver quién tiene una palabra de ciencia, y la gente orando y no aparece, y la profecía no hace años no se escucha en algunos lugares. Si los días eran malos para Pablo en aquel contexto, ¿cómo serán para nosotros hoy? Estamos todos tan confundidos, hay tanta palabra, hay un espíritu de falsa profecía tan grande que me tiene quebrantado en estos días. Me tiene quebrantado. No me importa tanto lo que está pasando, pastor, de un lado o de otro, como el espíritu de la falsa profecía sí me tiene quebrantado. Lo demás lo arregla Dios. Pero la falsa profecía sí me quebranta. Es muy difícil. Los días son malos. Y tenemos que aprender en estos días a vivir. ¿Y de quién es la tarea de ayudarnos? Del pastor. Bienaventurados los que tienen un pastor que todos los días por la mañana está dando una palabra y usted lo puede oír. Yo me pongo a oírlo a veces cuando madrugo. Yo me pongo a oírlo y me da mucha gracia lo que dice. Al final termino refrescado, porque es un mensajito refrescante, comiquito, ¿no? Sí, porque cuando oía a Jañito me deprimía. Ya se fue Rosario. Oiga, está por allá arriba. Puerto Rico. Aquello no era fácil a veces. Un látigo aquello edificaba, porque esa palabra es necesaria. Pero al final no sabía si echarme a llorar, reírme, ¿no? Si usted quiere oír un mensaje refrescante por la mañana, oiga a su pastor para que se ríe un poquito con las reflexiones. Entonces, tener un pastor que te garantice el pasto diario, eso es muy complejo, es muy difícil. Porque para dar hay que, primero, tener. Y tener. Sabe que es complicado tener para dar. Sabe que es complicado hablar con Dios y lograr sacar del cielo el contenido de lo que se te tiene que decir. Sabe que es complejo después hacerlo con unción. Sabe que tienes que morir al yo de 55 maneras y que es muy difícil. O sea, dar pasto a los demás es muy difícil. Recibir pasto es fácil, pero darlo es muy difícil. O sea, eso ennoblece y hace comprensible la tarea del pastor. La oveja necesita orientación y la oveja necesita también pastos. Pero la oveja necesita también seguridad. Seguridad. Usted en este lugar, usted tiene un cierto nivel de protección que tal vez no advierte en toda su dimensión. Pero el hecho de pertenecer a una grey le da a usted un sentido de identificación y de pertenencia en los asuntos espirituales que le protege. De hecho, la iglesia tiene un tipo de oración que algunos teólogos llaman corporativa, la oración de la iglesia. Esa oración que ustedes hacen por la hermana Karen tiene un valor muy especial porque la está haciendo una iglesia que tiene representatividad en el cielo, unidad en el espíritu. Es una iglesia con identidad corporativa, así se le llama. Cuando la iglesia ora no es igual que cuando ora cualquiera de nosotros por aislado. Y ese nivel de seguridad lo garantiza esa unción del pastor que garantiza la unidad del rebaño. Y que es muy difícil, porque no hay nada más difícil que tener unidas a la gente. No hay nada más difícil que la unidad de una iglesia. Es muy difícil, hermano. Pero gracias a Dios la seguridad suya está garantizada en la pertenencia a una grey. Usted nunca debe de apartarse ni alejarse porque pierde ese sentido de seguridad tan grande que le da la unidad de la iglesia, que le da el liderazgo de los pastores, que les da el hecho de estar acá. Eso le da seguridad. Recuerde que usted es una oveja. Algunos queremos parecer que somos lobos, pero no somos lobos, no tenemos garras, no rugimos, somos ovejas. A veces hay un lobito en una iglesia, ¿no? No, pero el que hay aquí es una oveja también.
fiel como pocos, 29 años en una iglesia. Fiel como poco. Un lobo santificado. Bueno. Es bueno saber que somos ovejas y que eso nos coloca en una posición ya de defensa. El pastor nos defiende. El pastor. El que fue llamado por Dios. El que no es llamado por Dios, bueno, podemos conversar algunas cosas después sobre eso. El llamado tiene un propósito, las ovejas. Es curioso que cada vez que Jesús habla con Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Entiende lo que está diciendo el Señor? ¿De quién son? Son de Él. Y cada vez que se refiere a ellas en la Biblia, utiliza el mismo pronombre posesivo, mis ovejas. Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y las llamo por su nombre y les doy vida eterna y nadie las puede separar de la mano del Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿De quién dijo eso? De mis ovejas. Son mías, mis ovejas. Y aquí se lo está diciendo a Pedro. Pedro, apacienta de cosas. Mis ovejas. Eso es un honor muy grande y una honra muy grande que no viene sobre cualquiera. Viene sobre uno que es llamado por Dios. ¿Qué vio Dios en el corazón del pastor que lo llamó? ¿Qué vio Dios en el corazón? Porque al final Dios mira el corazón. A Dios no le interesan las apariencias humanas. He conocido grandes oradores que dedican toda su vida a ocupar la posición de tribunos políticos. He conocido personas incomparables con unas dotaciones sociales inmensas y Dios no los llamó. Entonces, ¿qué ve Dios en el que llama? Tal vez tenga quizá que leer en esta tarde ese pasaje en que Samuel está esperando que los impresionantes hermanos de David sean los ungidos de Israel. He aquí el rey de Israel, sin duda, que está delante de tus siervos. Y el Señor le contestó, no mires a su parecer ni a lo grande de su hermosura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Largo desfile hasta que llegó, bueno, se acabaron ya, ¿y ahora qué nos hacemos? Ya se acabaron. Confundí la voz del cielo, confundí el sentir, confundir. No confundiste, hay otro por ahí que es tan poca cosa, que está pastoreando las ovejas allá. Mándela a buscar, hasta que no venga no comemos. Hasta que llegó el pequeñito David, rubio de hermoso parecer, dulce cantor Israel. He aquí el ungido de Dios. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios que te llamó? ¿Sabes cuántas personas tienen condiciones sociales superiores a ti en esta mañana y Dios no los llama? ¿Sabes cuánta gente tiene cuentas bancarias millonarias y Dios no les ha hecho el llamamiento supremo en Cristo Jesús que te hizo a ti hoy para servirle? Pastor, maestro, evangelista, siervo del Dios Altísimo. Dios tiene un lugar para ti en su obra. ¿Por qué? Porque el que te llamó fue Él. ¿Cuánta gente son superiores? ¿Cuánta gente tienen? Y sin embargo Dios no los llama. ¿Por qué? Porque la lectura que Dios hace para el llamamiento que le va a hacer a alguien, ¿dónde está? La lectura, ¿dónde está? En el corazón. En el corazón. Dios sabe que ese siervo no le robará la gloria. Se la dará a Él. Dios sabe que esa sierva resistirá pruebas grandes que vienen sobre el ministerio. No hay ministerio que no tenga pruebas grandes. No hay ministerio que no sufra embestidas satánicas. No hay ministerio que no padezca los peores embates de las tinieblas. No hay ministerio que Dios, que las tinieblas no busquen derribar por tierra, deshonrándolo, atropellándolo, infamándolo. Tantas veces se ve. Pero mire, hermano, si a usted lo llamó Dios, usted no tiene nada que temer. Su pastor no tiene nada que temer. Su pastora no tiene nada que temer. Porque a ellos los llamó Dios. Mire la prueba del tiempo, mire el fruto de los años, mire el fruto del ministerio, mire la forma en la que han servido. Dios los llamó. ¿Qué nos queda por hacer a nosotros? Fortalecer sus brazos. Porque de la estabilidad de ellos depende mucho la estabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Gracias.
Zacarías, hiere el pastor y serán dispersas las ovejas. Ataca y destruye el ministerio pastoral y será dañada la oveja. Acaba con la vida familiar del pastor y será destruido el rebaño. Y eso es triste. Nos toca a nosotros, ¿qué cosa? Fortalecer esos brazos, que es fortalecer la iglesia. Fortalecer la iglesia. A nosotros hay cosas en la vida, recuerda, hermano, que no nos corresponden. Yo siempre recuerdo un estudio que mi hermano Frank dio en la asignatura Profetas Menores acerca de Abdías. ¿Ya? No para ti, no para mí, me quedo con los dos. Sí. Yo recuerdo, porque yo le ponía exámenes, él es travieso en clase, así que yo le ponía exámenes dificilísimos. Y ese día le puse Abdías, me senté a escuchar. Y él empezó a recrear su presentación. Y él dijo una cosa que yo nunca me había dado cuenta. Puedes creer, Abdías es un libro de los profetas menores que debo haber leído unas 100 veces por lo menos. Y yo nunca había reparado una observación que él hace de pronto. Él dice, está 7 veces la expresión del profeta, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, 7 veces. 7 veces. Y tú sabes que yo con tremendas ganas de quitarle puntos, porque me encanta quitarle puntos, empecé a contarlas, y 1, 2, 3, 7 veces de verdad. ¿Qué es lo que está pasando en ese importante libro? La profecía está dirigida a Edom. No se sabe bien si el contexto de la invasión asiria, si es la invasión árabe del siglo IX, porque Abdías no está claro el momento del preexilio en que profetiza. Lo cierto es que Edom es descendiente de Esaú. Esaú, hermano de Jacob. Jacob, Israel. Jacob y Esaú son hermanos. Edom e Israel son parientes cercanos. Son familia. ¿Tienes primo? Oh, no me lo nieguen que las familias mexicanas son grandes. 15, 20 hijos. Se reúnen los primos. El otro día vi una foto. El niño lo tenía encargado el papá, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Díganme que no son mexicanos. Israel y Edom eran familia. Descendían de hermanos. ¿Qué hizo Edom cuando Israel fue atacado? ¿Qué hizo Edom cuando Israel fue invadido? Sus plazas arrasadas. ¿Qué hizo Edom? Los israelitas que escapaban por el camino. ¿Qué hacía Edom? Los asesinaba o se los entregaba a los invasores. Y Dios le dijo a Edom, el juicio es verdad que fue mío. Israel está siendo juzgada. Pero tú no debiste. No debiste ver cuando mi pueblo se enlutaba. Tú no debiste alegrarte cuando fue invadido. Tú no debiste haberlo entregado en las calles, en las plazas. Tú no debiste de haberte alegrado del día del desencuentro. Tú no debiste haberte alegrado del juicio. Por tanto, Edom no existe hoy. Fue raído de la tierra. No debiste, no debiste, no debiste. Y siempre le digo a los miembros de la iglesia, no debiste hablar nunca contra tu obra ni contra tu pastor. No debiste. ¿Por qué? Porque a ti no te toca. Déjale esa tarea a los que le toque, a los extraños. Déjasela al mundo, que tiene siempre cosas que decir de nosotros. Pero lo que está pasando es verdad. Israel estaba en desacato, en desobediencia y en apostasía. Lo que estaba pasando era verdad. Merecían el juicio y merecían la invasión. Sí, pero no debiste. ¿Por qué? Porque a ti no te toca. A mí no me toca decirle vago a mi papá. En el supuesto de que lo era, no conocí persona más trabajadora. Pero si él hubiese hecho algo, no me tocaba decirlo a mí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de la casa. Eso los vecinos lo pueden decir. Lo pueden decir los enemigos del barrio. Lo puede decir cualquier otro. Pero a mí no me toca decirlo. ¿Por qué? Porque soy hijo. Por tanto, a mí aplica el no debiste. Entonces, a veces los miembros de la iglesia reciben juicio porque caen bajo ese no debiste. Sí es verdad lo que estás diciendo. Sí es verdad todo lo que estás diciendo. Pero no debiste. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de la casa. Te toca defenderla. No debiste.
Si estuvieras hablando de otras cosas que están pasando en Florida, tampoco me presto para eso, pero son lejos. Pero aún así no me gusta, porque el mundo nos está oyendo y yo no debo de atacar la obra de Dios nunca. Yo no sé esos ministerios que se levantan sobre la crítica a los siervos y a la sierva. Nunca haré el ministerio, tengo ya no sé cuántas cosas publicadas, pero jamás imitaré el ministerio de Han Hanegraaff, que levantó su nombre criticando siervos de Dios, publicando y escribiendo y haciendo videos y comentando y entrevistando y atacando. ¿Por qué? Porque no debo, no es mi posición. Yo soy hijo de la casa, yo tengo muchas cosas que decir del mundo, yo tengo mucho que acusarle de aborto, de suicidio, de tatuaje, de cremación, de xenofobia, de misoginia, de racismo. Yo tengo mucho que hablar del mundo para dedicar mi tiempo a atacar la obra de Dios y atacar mi iglesia y atacar nuestros ministerios. No, yo tengo de qué hablar. Si quieres hablamos mundo, porque tengo muchas cosas que decir de ti. Y Jesús no gastó el tiempo diciéndole a Pedro, Pedro, qué presuntuoso fuiste. Pedro, qué vano, me volviste la espalda en el momento más crítico. Pedro, qué deslealtad tan grande. No sabes cuánto me heriste. Aquella noche en que estaba solo y dijiste que no me conocía. Fue duro, Pedro. Pero el Señor no hace eso. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Muéstramelo. Las ovejas. Míralas allí, las ovejas. Y no me vas a decir más nada. Las ovejas, Pedro. Señor, te fallé. No estoy hablando ahora de fallos ni de errores. Pedro, las ovejas. Atiéndala. ¿Me amas? Sí, Señor, las ovejas. Y ya, sí, ya, porque lo más importante son las ovejas. No hay una palabra de reproche, no hay una palabra de resentimiento, no hay una palabra de odio. Las ovejas, Pedro. Y Pedro cumpliría con esta gran comisión de atender las ovejas. Pedro sabe lo que el Señor le estaba diciendo. Las ovejas necesitarían de él. Número 3, el llamado pastoral tiene una sola motivación. Número 3, el llamado pastoral tiene una sola motivación. Pedro, ¿me amas? Hay motivaciones espurias en la obra de Dios. Hay motivaciones vanas y falsas. Hay quien está motivado para servir al Señor por dinero. ¿Les parece que una posición pastoral sea holgada, quizás económicamente solvente? No sabe cuántas dificultades pasamos como pastores, no sabe cuántas presiones económicas sufrimos. Porque hay muchas formas de hacer dinero que no pasan por estas presiones que experimentamos. De hecho, hay formas mucho más despreocupadas y olvidadas de ser solvente. Pero el problema es que el llamamiento no es humano. Si fuera humano, yo les aseguro como que hay un sol en el cielo que hoy yo no estaría aquí. Téngalo por seguro, hermano. No es lo único que sé hacer para empezar. Sé hacer cosas mucho más solventes. Pero el llamamiento no es humano y es peligroso. Cuando Dios te llama a hacer algo, desatender esa voz que te llamó, eso es muy peligroso. Por eso su pastor está aquí hoy. Por eso el hermano Rosario está ahí hoy. Y por eso todos estamos, cada uno en el lugar en que Dios nos colocó. Desoír la voz de Dios es muy peligroso. Y la única motivación que tenemos es el amor a Jesús, que por nosotros murió. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. En este pasaje, los hermanos de Instituto Bíblico que han estado con nosotros allá compartiendo, lo saben bien porque ellos lo han expuesto y lo hemos compartido. Aquí hay un juego de palabras que si no las entiende etimológicamente hablando, en griego hablando, no puede entender el sentido de lo que está ocurriendo acá. Porque a diferencia de nosotros, que tenemos una sola palabra para amor, los griegos tienen 3, 4 palabras. El amor ágape inmenso de Dios, el amor ágape que es la máxima expresión del amor que podemos sentir, el amor desbordado. La cena del Señor era la fiesta de amor ágape, tenía lugar después del culto. El amor inmenso y sublime, sin límite. Ese es un amor en griego. Pero tienen el amor fileo,
de donde viene el amor filial, el amor del querernos, el amor del fraternal, el amor de un bajo nivel. Tienen el amor eros, que no está en la Biblia, la utilizan Herodoto, los escritores griegos antiguos, eros, que es el amor de pareja. Lo cierto es que en este pasaje hay dos palabras que están siendo usadas para amor. Una es ágape y la otra es fileo. Jesús está preguntando con ágape, el amor inmenso de Dios. Pedro, ¿me agapeas más que estos? Pedro está contestando con fileo. Sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Segunda pregunta, Pedro, ¿me agapeas más que estos? Pedro vuelve a contestar, Señor, sí, yo te fileo. Entonces Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me fileas? ¿Qué hizo el Señor? Pedro, ¿estás seguro de que siquiera me fileas? Por eso Pedro se entristece. Porque el Señor acaba de preguntarle por tercera vez, pero en un siquiera me filea. ¿Ama usted a Dios en esta mañana? ¿Ama usted al Señor Jesús que le dio esa familia linda que tiene y que le acompaña hoy? ¿Ama usted al Señor que le dio la oportunidad de estar en un país donde quisieran estar tantos millones de personas y no pueden? Donde han perdido la vida tantos millones de personas y no han podido llegar. ¿Ama usted al Señor que lo ha protegido acá de las leyes del Estado? En el estatus de indocumentación le ha protegido, no lo han parado, lo han protegido. ¿Ama usted al Señor que lo libra de accidentes todos los días? Cuando le pasan por el lado tantos drogadictos, tantas personas armadas, Texas es el estado más armado de los Estados Unidos, le pasan tantos endemoniados y usted no choca, usted llega bien a su casita, en su familia bonita, está próspero. ¿Ama usted al Señor que le trajo una iglesia como esta? Con pastores fieles, estables, santificados, sufridos, con dones, con dotes tan grandes. Los que tenemos que caminar por tantos lugares, inevitablemente llegamos a hacer comparaciones. Y yo le aseguro que de algunos lugares me voy llorando. Qué bueno es que cada vez que vengo acá, siento a Dios y regreso a mi hogar feliz. Porque no de todas partes puedo regresar feliz. Hay lugares en que Dios muestra cosas muy tristes. Problemas, claro que tienen problemas. Donde hay 2 o 3 personas ya hay problemas. Mira Jesús como me está mirando, el tapabocas se me quedó, está allá, no me mire así, por favor. No, tienen problemas. Ustedes tienen prejuicios, se sienten mal hoy, incómodos, somos personas. Donde hay 4 o 5 personas ya hay cierto estado de... Las personas somos así, pero tienen una unidad preciosa y bendita. Y eso depende mucho de la unción de los pastores. La unción pastoral es determinante en la unidad de una iglesia y en la presencia de Dios en un culto. Tiene un grupo alabanza bello, bellísimo, bellísimo, que sabe provocar la presencia de Dios. Tienen valores grandes, pero el problema es que en la vida nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde. No espere perderlo para entonces comparar. A todos nos pasa, a mí me pasó una vez ya. Y a veces peleaba mucho con mis miembros, pero qué dones tenía. Qué palabra de ciencia, qué profecía. Yo no lo he visto en ningún lugar del mundo donde he estado. Y he tenido que decir, Señor, qué grey tan grande logramos tener allí. Qué hermosa fue aquella experiencia. No hubiera querido irme jamás. Si tú no me sacas, yo no me voy. Tú lo sabes. Pero es hermoso, hermano. Cuando miramos estas cosas y estos juegos de palabras y de pensamientos, es hermoso ver el trato que Dios tiene con alguien cuando le llama al ministerio. El trato tan cuidadoso que Jesús tuvo con Pedro. Pedro, si tú me amas, la motivación para el servicio más genuina es el amor. Si tú me amas, ahí están las ovejas. Muéstrame tu amor con las ovejas. Atiende las ovejas. Escribe para las ovejas. Disipula las ovejas. Piensa en las ovejas. Ora por las ovejas. Son tus hermanos. Están allí. Piensa en ellos. Ora por ellos. Llámalo.
Llámalo, pasa revista en tu corazón y en tu pensamiento. ¿Quién falta? ¿Quién no está? Llámalo. Fortalece los brazos de tus pastores. Sé bendición. Otros no lo son. Otros tendrán que responder por su llamamiento. Tú tienes el tuyo. Tú tienes el tuyo. Tú tienes que responder un día por el tuyo. Tú tienes un llamamiento. Hay que responder por él delante de Dios. En esta vida y en la venidera. Tú tienes tu llamamiento. Responde por él. Lucha para que Dios te encuentre aprobado, porque ahí está tu bendición. Y esta es la historia hermosa de este trato con Pedro. Es la hermosa historia de un llamamiento pastoral que tuvo para con una persona como él, al que finalmente le dice, cuando ya seas viejo, ahora te ciñes tú y haces, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras ir, dando a entender, dice el apóstol Juan, que vio el martirio de Pedro, supo de él, dando a entender de qué clase de muerte habría de morir. Cuenta la historia y es fiable la fuente histórica que se utiliza en la reconstrucción de los hechos, porque tuvieron lugar no allá en la India donde estaba el apóstol Tomás, sino en Roma, donde estaba el apóstol Pablo y donde había un movimiento apostólico muy fuerte y una capacidad de registro histórico notable hasta nuestros tiempos. Cuenta allí la historia que Pedro quería huir del martirio en Roma. Padeció martirio en Roma cerca del tiempo en que el apóstol Pablo lo sufrió, año 68 más o menos también. Y Pedro quería huir del martirio de Roma y ya se iba, estaba en las afueras de la ciudad, cuando de pronto tiene una visión, ve al Señor que viene caminando rumbo a la ciudad, pero le pasa por al lado y no lo mira y sigue de largo. Y entonces el Señor le llama, Pedro le llama, Señor, Señor, ¿a dónde vas? Esa es la famosa locución latina, Quo vadis. La ha oído seguro en libros, la ha oído en revistas, documentales. Quo vadis, ¿a dónde vas? Y el Señor le contestó, voy a Jerusalén a ser crucificado otra vez. Y Pedro sintió tanta vergüenza, la que el Espíritu quiere que esta mañana tú y yo sintamos. Porque hay muchas personas que están llamadas por Dios al servicio y están sentadas en los bancos. Están detrás de los peces del mar de Galilea, olvidando que los peces van por él y las ovejas van por ti. Maestros, evangelistas, pastores, profetas, pero profetas de verdad, porque el ministerio profético está enfermo. Profetas de verdad. Yo necesito esa palabra que Dios puso en tu corazón. Yo necesito esa palabra que nace de los dones del Espíritu que están en ti y no están en mí. No los tengo yo. Dios me dio un ministerio específico, cerrado, de maestro. Cuando estoy en peligro tengo visiones. Pero no puedo profetizar si no soy profeta. No tengo don de palabra de ciencia. Mi esposa lo tiene en compensación muy fuerte. Entre los dos tratamos de sobrevivir. Pero yo necesito el tuyo. El tuyo. Es vital. Es fundamental. Tú lo tienes. Ahí están profetas. Ahí están dones de palabra de ciencia. Ahí está el don de palabra de sabiduría. Ahí están evangelistas incomparables. Y pastores que están llamados. ¿A dónde voy a ir? Dios te va a dar el lugar donde vas a estar. Dios te lo va a dar. Él siempre deja el lugar donde vas a estar. Dios te lo va a dar. Hay puerta, hay espacio siempre al ministerio. No le hagas caso al diablo. Hay un lugar en que Dios te necesita. Pero responderemos a ese llamado. No estamos huyendo al llamamiento como estaba huyendo Pedro en ese minuto final en que ya se iba y tuvo que tener la visión. Voy a Jerusalén a ser crucificado otra vez. Sintió tanta vergüenza que regresó atrás y fue crucificado. Pidió ser puesto de cabeza porque expresó no ser digno de morir como su Señor. Y así murió el más grande apóstol, los discípulos del Señor. Del llamamiento queremos huir muchas veces. Nos queremos alejar del llamado que Dios nos hizo. Pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Queremos huir de ese llamado que el Señor nos hizo a cantar. Hay personas que Dios les llamó a cantar y cuando lo hacen son incomparables porque ministran y liberan el mundo espiritual y se alejan demonios. Bien que se alejaban de Saúl cuando David, el dulce cantor de Israel, tomaba el arpa y se sentaba allí
Porque antes de librar la batalla con Goliat, él libró batallas espirituales delante de los demonios que atormentaban a un rey, un principado. Un jovencito los alejaba. Cuando él empezaba a adorar a Dios, como ese corazón estaba tan entregado, tan lleno, tan desbordado de Dios, los demonios se tenían que, un principado se tenía que ir. Porque demonios de rango son los que atormentan a los reyes. Por eso hay que orar tanto por los gobernantes. Son principados, son demonios de rango. Y David se enfrentaba a un principado. Y no lo hacía desde una posición pastoral, no lo hacía como maestro bíblico, no era un rabino. ¿Cómo lo hacía? Desde la posición del adorador. Él adoraba a Dios y como nadie, él sabía atraer la presencia de Dios a ese lugar. Y cuando la presencia de Dios llegaba a ese lugar, en respuesta a aquella adoración, el principado en peso se levantaba y se iba. Y el rey era libre. Fíjate, cantor, si tienes una responsabilidad o no delante del Señor. Fíjate si es un ministerio. Y en un lugar como este que puedes grabar, reproducir, llevar, hasta sostenerte puedes en ese ministerio. Mira si es un ministerio. Ministerio se trata no de qué clase de ministerio es, sino de qué clase de hombre, qué clase de mujer ocupa el lugar en el ministerio. Conozco maestros que son incomparables. En Venezuela vi a una maestra bíblica ministrando un nivel de liberación. Yo me acerqué y le pregunté, hermana, ¿está activando campaña? ¿Está como evangelista activa? Me dijo, no hermano, yo no soy evangelista, yo soy maestra. Y me quedé pensando, no se trata de la clase de ministerio, se trata de la persona en el ministerio. Usted puede hacer efectos e impactos incomparables e inimaginables si usted toma ese ministerio que Dios le dio, sea tratar con niños, cosas pequeñitas, y usted se entrega de lleno a hacerlo con todo el ferviente amor de aquel que le llamó. Porque lo que pasa a veces es que creemos que fue el pastor el que me llamó a hacer eso. No, el pastor es el instrumento bendito que Dios usa para sacarte a ti a hacer un ministerio y descubrirlo. Y pastor fue un instrumento de Dios para mí. Fue el que me puso a dar clase. Y me puso y me colocó. Y con mi esposa. Ya hace de eso 31 años, el primer día que di la primera clase bíblica en el mundo pentecostal. Venía de un mundo no pentecostal. Lo cierto es que ese fue el instrumento, Dios puso. Usted entonces empieza a trabajar y a servir al Señor, y el que es poco en los fieles, lo mucho te pondrá el Señor. Pero lo que se trata es de que seas fiel al llamado que Dios te puso, y tú no sabes hasta dónde puede llegar ese ministerio. Cuando yo era un jovencito solamente cantaban Marino y Marcelo Petronio. Ni siquiera Marcos Huí se conocía, no había empezado. Más nadie. Marcelo Petronio, con la canción de Tristeza, y nos pasábamos la vigilia entera con Marcelo Petronio y Marino. Marino nos tenía ya hasta puertorriqueños. Qué bendición eran, hermano. Puerto Rico fue para nosotros un sostén incomparable. En ministerio, en predicación y en soporte de obra financiera. Puerto Rico, que es 17 veces más pequeña que Cuba, sostuvo Cuba entera un montón de años. Mire usted las cosas del ministerio. Tienen ministerios gigantes, gigantes. Y nosotros los aprovechábamos muy bien para el servicio. Así que aquí de lo que se trata, hermano, no es de qué grande pueda o no ser, cuán impresionante pueda o no ser el ministerio, qué logotipo tenga, qué marca de fábrica, qué pueda sugerir la apariencia, la comprensión. De lo que se trata es de la clase de persona que toma ese ministerio en sus manos. Moody era un simple maestro de iglesia. Él llenaba su banquito con los muchachitos, él los llevaba y los ponía allí. Pero el que llevó el evangelio, Robert Kimball, era un maestro de escuela dominical. Fue el que se encontró a Moody en la zapatería. Joven, vamos a la iglesia, me lo voy. Y se lo llevó y lo sentó ahí. El más grande evangelista del siglo XX. Hermoso, hermano. La iglesia está llena de historias hermosas. No les robo más tiempo. Solo les digo que la iglesia está llena de historias hermosas que se han tejido a expensas de personas, hombres y mujeres de Dios, que han sido sensibles al llamado que vino del cielo. Respeten mucho los ministerios, respeten mucho a sus pastores, porque el que lo llamó fue Dios. Respetamos a los hombres, respetamos a los gobernantes y fueron puestos por manos humanas muchas veces.
y aún así se le respeta. La persona que tiene una investidura ministerial y ha sido puesta por Dios, respételo, fortalezca sus brazos. Y usted sensibilícese, porque en esta mañana Dios te está llamando, tienes un llamamiento. Y tienes que descubrirlo y tienes que llevarlo adelante. Y es hermoso lo que en la vida pasa cuando tú respondes al llamamiento que Dios te hizo. No te vas a morir de hambre, porque los peces van por él, las ovejas van por ti. Recuerda, los peces van por él, las ovejas van por ti. Vas a estar la noche entera tratando de pescar y nada vas a pescar. Por designio y determinación de Dios, se va a cerrar el lago y no vas a pescar nada hasta ese amanecer en que Él te estará esperando en la orilla, como a Pedro. Echa la red a la derecha. Ya, trae ahora los peces, pónganlos acá. Pedro, siéntate un momento. ¿Me amas? Así te dice a ti esta mañana. Mira, ya el sustento de hoy, ahora, ¿me amas? ¿Realmente me ama? Contéstele al Señor, ¿me ama? El Señor te pregunta esta mañana, ¿me amas? Con amor ágape, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que esos que criticas tal vez? ¿Me amas más que el pastor? ¿Me amas? Si me amas, mira mis ovejas. Esa es la única expresión de amor que el Señor espera de ti. Si me amas, mira las ovejas. ¿Me amas de verdad? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Mira mis ovejas, míralos allí. Míralos allí con esas caritas. Llegaron aquí arrastrándose hoy. Muchos están tristes y muchos están confundidos y desorientados. A muchos los momentos que estamos viviendo son una verdadera convulsión en su corazón y en su pensamiento. Muchos están saheridos por el qué pasará. Muchos tienen miedo. Ahí están. Ahí están para que ores por ellos, para que pagues un precio, para que te prepares, para que ores, para que te santifiques, para que te purezcas más, pureza del corazón, para que puedas servir mejor al Señor y puedas responder a ese llamado que Dios pone en tu corazón en esta mañana. Que el Señor nos bendiga ricamente, nos ponemos todos en pie. Hay personas con llamado. Hay personas con llamado, ¿verdad? Hay personas con llamado. ¿Qué le parece si pone su mano en su corazón y me acompaña en esta oración? Padre bueno, gracias te damos por este día en que nos llamas al servicio, por este día en que extiendes tu mano y nos recuerdas que ese llamado viene del cielo y no de los hombres. Gracias te damos por este día hermoso, día difícil, día complejo, horas amargas para muchos. Pero el día bendito que hiciste tú, en que tu gloria y tu presencia nos acompaña. Yo te ruego, Padre, en favor de todos los que tienen un llamado en esta mañana. Te ruego que les bendiga y que quites toda confusión de sus pensamientos. Ministerio de intercesión, que es tan importante, restáuralo y levántalo. Quita el miedo y el dolor. Ayúdanos a mirarte solamente a ti. En tiempos en que muchas voces humanas reclaman atención, te miremos solamente a ti. Oro y bendigo por cada vida que está hoy en este lugar. Padre bueno, mira los llamados que hay en esos corazones. Ahí hay pastores, ahí hay evangelistas, ahí hay maestros incomparables. Ahí hay apóstoles, fundadores de obra. Ahí hay gente con dones que son necesarios para este tiempo. Les bendigo, Señor, todo corazón. Te pido por ellos para que tú les ayudes, para que tú les hagas sentir esa voz poderosa que les llama hoy. En el nombre de Jesús he orado y te damos las gracias. ¿Hay alguien que tenga un llamamiento en estas mañanas? ¿Hay alguien a quien Dios llame? ¿Hay alguien que sienta que Dios lo ha llamado hace tiempo y está esperando el tiempo de Dios y está esperando el momento de Dios? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que sienta en su corazón el llamado del cielo? Levanta tu mano allí donde estás. Allí donde estás. Hay personas que Dios llama. Acércate, hermano Esteban. Mi amado hermano Esteban. Sí, acércate acá. Hay alguien con llamado de Dios. Dios está haciendo un llamado. No es usual que lo haga así. Pero Dios quiere orar especialmente por alguien con llamado. ¿Dónde está? Te dice el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el M aquí? Hay una mano levantada ahí arriba, no distingo bien. Quisiera que bajara si tiene un llamamiento ahora.
Baje y póngase aquí, por favor. Acérquese al altar y no tengan miedo. No tengan miedo. Los peces van por él. Las ovejas van por él. Quisiera pedir a los pastores que nos ayudaran a orar por nuestros hermanos que están acá. Acércate, hermano. No